Hola, qué alegría poder compartir con ustedes este momento. En verdad esta semana está siendo de gran bendición para todos nosotros, porque estamos estudiando la palabra de Dios, la cual trae esa bendición porque nos conecta con los pensamientos y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante y para ello necesitamos pedir la dirección de nuestro Dios. Quiero invitarte a que oremos juntos al Señor. Querido Padre que moras en los cielos, quiero darte gracias por este momento lindo en que abrimos tu palabra, pedirte la dirección de tu Santo Espíritu para discernir tu palabra y para conocer tu voluntad y tomar una decisión en favor de nuestra eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En nuestro tiempo tan tecnológico, tan avanzado, hace casi imposible que no estemos recibiendo algún tipo de mensaje. Es más, algunos están constantemente recibiendo mensajes por las diferentes plataformas informáticas. Muchos de estos mensajes que se reciben son de carácter general y algunos de ellos suelen tener mensajes importantes que nos ayudan a diferentes situaciones de nuestras vidas. En nuestro tema de hoy también vamos a hablar de mensajes. Estos mensajes del cual vamos a hablar suelen denominarse los 3 mensajes angélicos o el mensaje de los 3 ángeles y que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Estos mensajes fueron dados a los habitantes de la tierra y de manera particular para aquellos que viven en los momentos finales de la historia del mundo. ¿Se está dando cuenta? Nuestro tiempo. La naturaleza de estos mensajes son de carácter urgentes, universales y apelativos. Por lo tanto, te invito a que busques en tu Biblia, allí en Apocalipsis 14, los versículos 1 al 12, dicen lo siguiente. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos mensajes que acabamos de leer están claramente señalados como 3 mensajes, fueron escritos en el libro del Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, y esto tiene sentido ya que el libro habla de los acontecimientos de los últimos días. Es un libro que habla sobre la escatología, es decir, aquellos que tienen que ver con los eventos finales. Y así como Génesis, el primer libro de la Biblia, abordó el tema de la creación del mundo y los primeros acontecimientos relativos al mismo, el libro de Apocalipsis trata de los últimos eventos de la tierra que van a suceder al final de este mundo y también de la creación de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Usted puede encontrar eso en Apocalipsis 21:1. La palabra Apocalipsis significa revelar, término que aparece ya en el primer versículo del primer capítulo. Allí dice lo siguiente, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, de eso se trata el Apocalipsis, de descubrir, de revelar. ¿Pero revelar qué? Este libro, el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. De manera que es el libro que nos enseña acerca de quién es Jesús. Él dice allí, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis también retrata al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8.
Nos habla del Salvador crucificado, el que murió en la cruz y fue herido por los pecados del mundo. Usted puede encontrar eso en Apocalipsis 5:9. Ahora, para que podamos comprender el libro de Apocalipsis, especialmente estos tres mensajes, tenemos que entender que este libro, así como muchos otros del Nuevo Testamento, cita y hace constantes alusiones a las palabras, ideas y personajes del Antiguo Testamento. Y en verdad, más de la mitad de los versículos que encontramos en el libro de Apocalipsis tienen alguna relación con el Antiguo Testamento. Inclusive muchas de sus palabras y expresiones como Babilonia, bestia, mandamientos de Dios, vino del furor, y esta expresión tan significativa por los siglos de los siglos, solo puede comprenderse de una manera apropiada cuando la consideramos dentro del contexto en el que fueron usadas en el Antiguo Testamento. De manera que, mis amigos, el Antiguo Testamento es la clave para descubrir verdades importantes registradas en este último libro de la Biblia. Para que ese mensaje, para los que viven en este último tiempo y que son tan difíciles, ¿no? El último tiempo de la historia de la tierra, podamos comprenderlo cabalmente. El libro de Apocalipsis fue escrito cuando Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, que está ubicada allí en la costa actual de la Turquía, ¿no? Abarca toda la historia del cristianismo. Y esos 22 capítulos que encontramos tratan de hechos ocurridos desde los tiempos de Jesús hasta el fin de nuestro mundo y la creación de un mundo nuevo. Los tres mensajes angélicos aparecen en el capítulo 14. Pero para que podamos entender mejor estos mensajes, debemos comprender en qué contexto aparecen. Vamos a mirar un poco los mensajes que encontramos en el capítulo 12 y 13, que nos ayudará a asimilar ese cuadro de Apocalipsis 14. Ahora, Apocalipsis 12 registra la guerra en el cielo, está en el versículo 7, y habla de la expulsión de Satanás y sus ángeles que fueron lanzados del cielo a la tierra. En otras palabras, el escenario del conflicto cósmico es central a todo y aparece en todo el capítulo 12. Según lo que vimos, el conflicto comenzó en el cielo, luego descendió a la tierra. Entonces el dragón, que es Satanás, intentó devorar al Hijo Jesús, tan pronto como naciese, nos dice Apocalipsis 12:4. Mateo 12:13 nos dice que eso ocurrió cuando Satanás usó al rey Herodes, quien intentó matar al niño Jesús, pero que José y María huyeron a Egipto por una revelación. Sin embargo, así como Satanás y sus ángeles fallaron en su guerra en el cielo y finalmente fueron expulsados, también fallaron en el intento de destruir al niño Jesús. Años después, Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Miren lo que dice Colosenses 2:15. Y despojado a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente. Y escuche bien, triunfando sobre ellos en la cruz. Además, Hebreos 2:14 afirma que Jesús resucitó de los muertos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De manera que Apocalipsis 12 retrata la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás y sobre la muerte. Así que derrotado en el cielo y en la cruz, Satanás todavía no desistió de atacar al pueblo de Dios. En el transcurso de toda la Biblia, la iglesia de Dios está simbolizada por una mujer o una novia pura. 2 Corintios 11:2 o Jeremías 2:2 nos muestra esto. Ahora, después de la cruz, Satanás está retratado en Apocalipsis 12 como el perseguidor de la iglesia de Dios, que está simbolizada por una mujer. Esto es lo que el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 12 nos dice. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Usted nota? Una vez más, estamos ante un simbolismo del tipo que se encuentra en todo el Apocalipsis. Satanás intenta destruir a la mujer, la iglesia de Dios, pero falla.
Miremos, por ejemplo, la huida de la mujer al desierto. Es una alusión al antiguo Israel que vivía en el desierto y que fue protegido por Dios de los enemigos y de la destrucción. Este simbolismo usted lo puede encontrar en el Salmo 78, versículo 52. Históricamente, después que Jesús ascendió al cielo, la iglesia cristiana enfrentó persecución feroz por parte de Roma. Los cristianos eran arrojados como comida de leones o eran quemados como antorchas vivas en el Coliseo romano. Un historiador del primer siglo describió la persecución de los cristianos en Roma y dice lo siguiente: cubiertos con pieles de animales, fueron arrasados por perros y perecieron, o colgados en cruces o entregados a las llamas y quemados para servir de iluminación nocturna después de la puesta del sol. Tremendo, ¿verdad? Pero por desgracia, la historia revela que aún después que el Imperio Romano se cristianizó, la persecución continuó. Roma insistió en perseguir a los que no seguían sus ordenanzas y tradiciones, y eso continuó con distinta intensidad a lo largo de más de 1000 años, llegando a ser particularmente atroz durante el periodo de la Reforma. Solo terminó cuando las fuerzas no religiosas comenzaron a dominar Europa con la Revolución Francesa, terminando con la prisión del Papa en 1728 por el general francés Berthier. Apocalipsis 12, usando símbolos amplios, retrató la historia, y eso fue un intento de Satanás de destruir la iglesia de Dios. Hoy estamos en la página siguiente del gran conflicto. Escuche lo que Apocalipsis 12, 17 dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vuelvo a subrayar. Lee Apocalipsis 12, 17. De manera que después de siglos de persecución, Dios continúa teniendo un pueblo fiel, que es el blanco de la ira de Satanás. Ese pueblo está claramente retratado como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 13 continúa el tema del conflicto cósmico, y aún sin entender el significado preciso de los símbolos, es posible ver al dragón. Vea usted, por ejemplo, Apocalipsis 13, los versículos 2, 4 y 11. Allí está Satanás intentando causar destrucción en la tierra. En los primeros versículos se usan imágenes que son extraídas de Daniel 7 y se cuenta la historia de la persecución de la iglesia durante la Edad Media. Y aunque derrotado y destinado a la destrucción, el enemigo hace sus últimas embestidas contra el pueblo de Dios. Y así como la iglesia apostólica a lo largo de los siglos fue perseguida, Apocalipsis 13 retrata otra persecución. Una persecución futura en la escala, pero que es a escala mundial. Piense, si la pandemia de COVID-19 nos enseñó algo, fue que cuán rápido puede desmoronarse el mundo entero. Cómo de repente, de la forma más dramática e inesperada, puede cambiar nuestro mundo, nuestra vida. Y ese cambio no fue necesariamente para mejor. En Apocalipsis 13, los versículos 8, 16 y 17, se retrata de manera amplia lo que vendrá. Allí habla de la aclamación de un poder mundial seguida de una persecución mundial. Fíjese lo que dice. Y le adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta persecución será a escala mundial. Y eso tiene sentido porque, según lo que vimos en Apocalipsis 12, cuando Satanás fue lanzado a la tierra, sus intentos de engaño fueron universales. ¿Por qué? Porque el versículo 9 del capítulo 10 dice que él engaña al mundo entero. Y ante lo que vimos en la pandemia, mis apreciados, esa pandemia que cambió el mundo y de una manera rápida, no se puede negar que las cosas retratadas aquí no puedan suceder.
En Apocalipsis 13 aparece un tema central, que es el tema de la adoración. 5 veces, Apocalipsis 13, 4, 2 veces, versículos 8, 12 y 15, habla de la adoración y se presenta como un factor importante por detrás del tumulto y de los conflictos retratados en los últimos días. Y de acuerdo con estos versículos, mis queridos, Satanás el dragón intentará forzar al mundo a prestar determinado tipo de adoración. ¿Por qué? Porque desde el principio de la rebelión ha tratado de usurpar la autoridad y el lugar de Dios. Recuerda lo que dice Isaías: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 14. De manera que el tema de la adoración a quien adoran las personas aquí asume una relevancia crucial en la comprensión de los 3 mensajes angélicos. En contraste con Dios, quien acepta adoración y obediencia solamente por amor y por libertad, las fuerzas del mal recurren a la violencia y a la presión económica para forzar la adoración. El texto dice que ellos harán matar a todo el que no adore a la bestia, ¿sí?, y a su imagen. Y que nadie podrá comprar o vender, versículo 17 y versículo 15, a menos que se ejecute su voluntad. De manera que Apocalipsis 2 y 13 proveen el contexto para comprender los 3 mensajes angélicos. Desgraciadamente, la perspectiva de persecución religiosa mundial no es agradable ni contiene esperanza. Es así. Sin embargo, la gran noticia que obtenemos por detrás de los 3 mensajes angélicos es que revelan dónde se encuentra nuestra esperanza y eso nos alienta. Dios sostiene a su pueblo remanente, ese pueblo que ha vencido por medio de la sangre del Cordero, ese pueblo que guarda los 10 mandamientos de Dios, ese pueblo que tiene el testimonio de Jesús. Dios obra con su espíritu por medio de su pueblo para que exprese estos mensajes contenidos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 16 al 12. Y mis amigos, cualquier persona puede formar parte de este pueblo. Está invitado. Recuerde, mañana puede ser demasiado tarde. La hora de decidir es ahora. Aunque el cuadro futuro sea complicado, los que son parte del pueblo de Dios no tienen razón para temer. Apreciados, está claro que hay un movimiento de oposición a Dios. No solamente a Dios, sino a su revelación. Y Dios espera que usted elija el lado correcto de este gran conflicto. Dios provee maneras de apelar a su corazón. Dios marcó un encuentro con usted en este momento, ahí en ese lugar donde usted está. Por favor, no salga de aquí de la manera en que entró. Quiero invitarlo a hacer una oración para que Dios lo ayude en su decisión y que decida por el lado de nuestro Dios. Oremos juntos. Querido Padre que moras en los cielos, gracias por este momento, gracias por poder compartir este mensaje con mis amigos. Te ruego que toque sus corazones y puedan realmente tomar una decisión favorable a su eternidad. Gracias, Padre, por escucharnos, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y espero verte en nuestro próximo encuentro.